En este vídeo aprenderemos a realizar una soldadura en vertical. Para ello utilizaremos tubería nirón clima SDR17 de 160 mm, una máquina de soldadura a tope McElroy Acrobat 250, un registrador de datos Datalogger 6 y para la limpieza un trapo de algodón limpio y seco. Ajuste las dos tuberías y limpie con un trapo seco de algodón las posibles contaminaciones que haya en la tubería. Si esta fuera persistente, use isopropanol como disolvente. Proceda al refrentado colocando la sierra y asegurándolo a la máquina. Enciéndalo y con el selector de válvulas en posición de refrentado aumente la presión ligeramente en la unidad hidráulica hasta que notemos un desbaste de la tubería. Una vez que los topes del refrentador hacen contacto con el carro de mordazas, párelo. El objetivo del refrentado es dejar las caras perfectamente planas y paralelas entre sí. Limpie las virutas restantes del refrentado. Después del refrentado y de la limpieza, debe comprobar que las tuberías estén bien alineadas. El desfase entre un tubo y otro no puede ser mayor que el 10% del espesor de la tubería. Cierre el carro hasta que las tuberías entren en contacto. Con un objeto delgado, compruebe la alineación de las tuberías. Si realiza cualquier ajuste, vuelva a refrentar la tubería. Configure su Datalogger introduciendo todos los datos referentes a la soldadura. Busque su presión de arrastre. Cierre el carro dejando un espacio de unas 2 pulgadas entre tuberías. Ponga el selector de válvulas en posición de calentamiento. Aumente la presión hasta que el carro empiece a moverse. Suba y baje la presión hasta que el carro no se mueva. Introduzca su presión de arrastre en el Datalogger o en su calculadora de presiones para determinar la presión de fusión. Configure en su máquina la presión de fusión. Realice la prueba de deslizamiento abriendo y cerrando la máquina con la presión de fusión, golpeando ambas puntas de las tuberías repetidas veces. Si no se nota deslizamiento, proceda al calentamiento. Mida la temperatura en la superficie del calentador con un termómetro de contacto. Esta deberá ser entre 200 y 220 grados centígrados. Coloque el calentador en la máquina y sujételo de manera que quede perpendicular con esta. Cierre el carro con presión de fusión hasta que se forme el grosor del labio marcado por la norma. Una vez que se ha determinado visualmente el tamaño del labio correcto, cambia el selector de presión a la posición de calentamiento. Cuando termina el procedimiento de absorción de calor, desplace la palanca selectora de abrir-cerrar en neutral. Cambie el selector a la presión de fusión. Abra el carro. Retire el calentador rápidamente y compruebe que las superficies calientes del tubo estén planas y libres de contaminación. Si aparecieran cóncavas, aborte la soldadura, deje el tubo enfriar y vuelva a hacer el procedimiento completo. Cierre el carro a la presión de fusión.
Espere el periodo de enfriamiento marcado por la norma manteniendo la presión de fusión. Retire la presión en el circuito hidráulico y proceda a inspeccionar la soldadura. El cordón debe tener un aspecto redondo y uniforme alrededor de la zona de soldadura.